Estamos con el diputado Daniel Caggiani, aquí en el Parlamento del Uruguay. Daniel Caggiani es profesor de Historia y es diputado por el espacio 609 desde el 2010 y también integra el Parlasur. La primera pregunta que te queríamos hacer, Daniel, es ¿en qué situación está hoy el Mercosur? Bueno, el Mercosur está en una situación yo diría, de una crisis que emerge de una situación política y económica claramente diferente a lo que se venía viviendo en estos últimos 10, 15 años, sobre todo de procesos de progresismos en América Latina. En realidad, desde el 98, con la incursión de Chávez en Venezuela, la aparición de Néstor Kirchner en Argentina, el fenómeno de Lula y el PT en Brasil, el Frente Amplio con Tabaré, con Pepe Mujica, Evo también en Bolivia, Correa en Ecuador, surgieron de una expresión popular y sobre todo de la necesidad y del trabajo conjunto entre los movimientos sociales y algunos sectores políticos, liderazgos carismáticos y liderazgos que permitieron pensar que otra América Latina era posible, de que en realidad había posibilidades de establecer trabajos comunes o proyectos comunes más allá de las fronteras nacionales, y emergió por lo menos un nuevo concepto acerca de la integración, ¿no? Esa integración que siempre fue muy adversa a los países latinoamericanos, donde en realidad quizás cada uno pensamos que solucionando nuestros problemas internos nos arreglábamos, y empezó a construirse, y por lo menos también a construirse en algunos hechos concretos y simbólicos, la necesidad de pasar una nueva etapa de integración en América Latina, y sin duda eso generó tensiones importantes en las élites económicas y sobre todo en las élites gobernantes históricas en cada uno de los países, y también permitió por lo menos construir algunos lazos importantes donde en realidad pueblos y gobiernos se encontraron en proyectos comunes y pudieron empezar a delinear algunos horizontes comunes de integración con quizás construcciones importantes como la redefinición de la institucionalidad del Mercosur, la propia construcción de la hoy llamada UNASUR, como un espacio de concertación política intergubernamental, el propio desarrollo de un espacio común de concertación política como es hoy la CELAC, que son todas institucionalidades que fueron también construidas en base al impulso de las organizaciones sociales y políticas y sobre todo de los gobiernos, que también miraron y tuvieron una mirada en perspectiva de la realidad latinoamericana con un objetivo común que sobre todo uno solo es mucho menos que el conjunto, y por más que tengamos diferencias ideológicas, el cinchar para un mismo lado con una visión latinoamericana, donde en realidad en un continente muy rico en sus recursos humanos, en sus dotaciones, también en sus capacidades humanas, pero que ha sido saqueado y sobre todo expoliado por las potencias centrales, una vez comenzar a mirarse de manera común y tener objetivos quizás de largo plazo podría ser también importante, y creo que en ese sentido el Mercosur, la UNASUR y la CELAC empezaron a por lo menos a tener objetivos que creo que son muy importantes para los pueblos. Y el Mercosur es una institucionalidad que también tiene mucho que ver con cómo se funcionan las realidades de cada uno de los países. Y la realidad de cada uno de los países que integran el Mercosur hoy ha cambiado. Hoy en realidad vivimos un momento de crisis o de desaceleración económica importante, donde en realidad hay una baja muy importante de los principales productos que nosotros exportamos, que son materias primas. Lamentablemente hoy los países latinoamericanos seguimos exportando, nuestras principales producciones están derivadas en productos que primarizan nuestras economías y también generan debilidades estructurales muy importantes, y esas debilidades también tensan las situaciones políticas en el Mercosur y en los estados partes, y hay una nueva configuración o una nueva mayoría en el Mercosur, donde en realidad hasta hace muy poco teníamos una mayoría evidente de gobiernos progresistas tanto en Argentina, en Brasil, también sigue habiendo en Uruguay y en Venezuela, y hoy esa reconfiguración ha hecho que
en Argentina ganara la elección un presidente que hasta hace muy poco nadie pensaba que podía alcanzar una victoria electoral. En Brasil dieron un golpe de Estado parlamentario y tiraron a una presidenta democráticamente electa. En Venezuela hay una situación de inestabilidad política y social que la derecha latinoamericana presiona mucho, y eso también hace que los márgenes de maniobra del gobierno nacional de Venezuela también esté muy, por lo menos venido a la cuestión de la agenda nacional. Y sin duda Paraguay como un actor donde en realidad la derecha, luego del golpe de Estado de Lugo en el 2012, se recompuso y logró ganar las elecciones a través del voto de los ciudadanos. Entonces ese nuevo escenario también confluye en a que en realidad el Mercosur hoy tenga una nueva reconfiguración y sobre todo se está aplicando lo que yo le digo, la agenda del ajuste con dinamita. ¿Sí? Ajustemos las economías, ajustémoslas, sobre todo desarrollando políticas para expoliar a las grandes mayorías nacionales, no ajustar donde quizás hubieron grandes ganancias en todos estos tiempos, donde en realidad el agronegocio, las empresas transnacionales ganaron mucho dinero y esas ganancias son acumulativas y en vez de ajustar ahí, ajustan en las clases más bajas, ajusten en las tarifas públicas, ajustes en servicios públicos, que sobre todo terminan generando menor calidad de vida a nuestros ciudadanos y también dinamitan procesos que hoy hablaba al principio, que han sido importantes para lograr que América Latina tenga una voz más fuerte, no solo en el continente, sino en el mundo, y creo que sin duda, al no poder revertir esta situación, quizás lo que hacen es dinamitar estos procesos, dinamitar el Mercosur para que no sea el espacio de concertación política y el núcleo duro de la concertación de políticas de UNASUR, dinamitar UNASUR también en términos de funcionamiento, hoy la UNASUR casi no funciona, y la CELAC. Y paradójicamente, hoy la única organismo internacional que sigue funcionando y que marca también la agenda internacional de América Latina es la OEA, que debe ser la organización menos americana o menos latinoamericana de las organizaciones que están funcionando, porque su oficina está en Washington y responde a los intereses de la Casa Blanca. Entonces, sin duda, paradójicamente, quizás esto era muy impensado hace muy poco tiempo, pero en realidad tenemos esa situación y creo que sin duda el Mercosur se encuentra en una etapa bastante complicada y creo que sin duda es momento de que no solo los gobiernos, sino que los pueblos, las organizaciones sociales, los trabajadores organizados, los cooperativistas, los luchadores por los derechos humanos, por los derechos de las personas, por el conjunto de militantes sociales y políticos que hoy inundan nuestra América Latina y el Mercosur, tenemos que tener una mirada común para poner en perspectiva, es decir, cómo hacemos para que este Mercosur, que hoy se está gestando sobre todo yo le diría un golpe de Estado blando en el Mercosur, así como se dio en Paraguay, así como se dio en Brasil, hoy hay un golpe de Estado blando en el Mercosur, donde en realidad determinadas mayorías circunstanciales están minando el proceso de integración. ¿Cómo hacemos para dotarlo de fuerza, de esa fuerza importante que tiene que tener, que es la mirada del pueblo y la mirada de las organizaciones políticas, que puedan construir una supranacionalidad, que creo que eso es uno de los debes más importantes que tiene la izquierda en los procesos de integración?